Hola, a continuación te explicaré. Cómo crear base de datos y tablas. Primero debemos de ingresar a MySQL, por lo que es importante que ubiques dónde se instaló. Debes de buscar el archivo mysql.exe. Debes de ingresar tu contraseña y te dará la bienvenida. Una vez que te dé la bienvenida, debes de utilizar la palabra reservada Show Database para mostrar qué bases de datos tienes generadas. A continuación veremos cómo te puedes ingresar a esta parte. Para ingresar a esta parte, debes de irte a Inicio y en la parte de la búsqueda teclear MySQL. Y debes de buscar la línea de comandos o la línea de cliente. Una vez que la localices, te pedirá tu contraseña. Esta contraseña la ingresas y te dará la bienvenida. Una vez que ya está, debes de utilizar la palabra reservada Show Data Bases. Y te mostrará todas las bases de datos que se han generado. Mínimo te debe de aparecer MySQL, test y información del esquema. Estas son las que te deben de aparecer como mínimo. Puedes tener algunas otras, por ejemplo, Word, Sys o Sakila, que son ejemplos de bases de datos que te ha incluido MySQL. Estos comandos también los puedes ir escribiendo en el blog de notas, para lo cual lo abrimos. Yo me ubiqué en el Notepad y le di doble clic. Una vez que abrió, me voy a ir a la pestaña de lenguaje. Me voy a ir a SQL. Repito, lenguaje, la letra S y busco SQL. Voy a escribir el comando show database. Show database me lista todas las bases de datos que se tienen. SQL es un lenguaje que no es sensible a mayúsculas ni minúsculas. Por lo tanto, yo puedo escribir todo en mayúsculas show database y en minúsculas show databases y me mostrará lo mismo. También puedo hacer combinaciones de mayúsculas y minúsculas. Me va a enseñar el mismo resultado. En este curso, todas las palabras reservadas se estarán escribiendo con mayúsculas para que sea más fácil poderlas localizar. Una vez que ya se escribió el show database, ahora tenemos que crear nuestra base de datos. Para crear una base de datos, se utiliza la palabra reservada create database, seguido del nombre de la base de datos.
Por ejemplo, create database, papelería. En mi bloc de notas voy a escribir mi create database, papelería. Lo puedo copiar con control C y lo pego con control V. Aquí me dice que no puede crear porque ya existe una base de datos denominada papelería. Para poder borrar una base de datos, se utiliza la palabra drop database. Es importante que este comando solamente se utilice cuando estemos 100% seguros que no contiene información valiosa, ya que un drop database destruirá toda la información que contenga mi base de datos. Y aquí, cuando el comando funciona, me dice query OK y ya. Puedo moverme con las flechas hacia arriba o hacia abajo para poder buscar algún comando que ya se haya ejecutado. Voy a correr nuevamente el comando create database. Para que me liste las bases de datos, vuelvo a correr el show database y veo que aparece papelería. Repito, es importante que estemos seguros de lo que queremos hacer, ya que si papelería tuviera información importante al darle el drop, perderíamos esa información. Cuando se hace el comando create database, en sí solo genera un espacio en donde posteriormente se almacenará toda la información de la base de datos. No es que esté construyendo toda la base de datos, y solamente es una carpeta en la cual después se va a almacenar la información. Para poder direccionarme a alguna de estas carpetas, debo de utilizar la palabra reservada use, seguido del nombre de la base de datos. Por ejemplo, papelería. O puedo utilizar Word. Vamos a utilizar papelería. Ya está, ya cambió. Ahora veamos cómo se crean las tablas. Para crear las tablas, primero debo de hacer uso de la base de datos. Si no estoy utilizando ninguna base de datos, me puede marcar un error. Para crear una tabla, utilizo la palabra reservada create table, seguido del nombre de la tabla, seguido del nombre de la columna o campo, seguido del tipo. Los atributos o los campos deben de estar entre paréntesis que abre y que cierra. ¿Qué tipos de datos existen? Existen los tipos de datos numéricos, entre los cuales tenemos el time int, el small int, el begin int, el float, el doble y el numeric. Y aquí nos están mostrando algunos rangos que manejan. El tiny int va del menos 128 al 127. El small int del menos 32.718 al 32.767. El int
de 2,147,836. Y el Big Int, 2 a la 63, que es el valor más alto. Como se puede observar, la cantidad que puede almacenar es bastante. Además de los numéricos, tenemos el char y el varchar. El char puede guardar desde 1 hasta 255 caracteres. Y el varchar de 0 a 255. Tanto el char como el varchar me van a almacenar prácticamente lo mismo. La diferencia es que cuando se utiliza un tipo char, la cantidad que se reserve siempre va a ocupar ese espacio. Por ejemplo, el nombre de una persona puede ser de tamaño 20. Pero ¿qué pasa si el nombre es muy corto? No importa, si es de tipo char, va a ocupar los 20. Los 20 y los 20. Por lo tanto, va a ocupar mucho espacio para este tipo de dato. Y el varchar, si es de 20 y solamente ocupa 3, los demás los va a liberar. Tiene esa capacidad de manejarse de manera dinámica su espacio. Cuando algo es fijo, por ejemplo, sexo, femenino, masculino, siempre es fijo, entonces se puede utilizar un char y va a ocupar siempre el espacio definido. Puede ser varchar, pero entonces aquí sería cuando un sexo pues pueda ir vacío o lleno, ya dependiendo de lo que quiera almacenar. También, por ejemplo, para la cur es de 16, siempre va a ser un tipo char porque siempre es fijo. Entonces ya depende aquí lo que yo quiera almacenar. Hay tipos de datos especiales como el day que guarda fechas, time que guarda tiempo, el data time, fecha y tiempo, el timestamp y el year que guarda los años. También podemos pedir ayuda. Para pedir ayuda utilizo la palabra reservada help. Help seguido del comando que yo quiera ayuda. Por ejemplo, vamos a pedir ayuda para crear tablas. Yo pongo help create table. Me muestra cómo se puede crear una tabla. Me dice que para crear una tabla se utiliza la palabra create, table, el nombre de la tabla y las definiciones. Dentro de las definiciones, el bit, que son los tipos enteros, tiny, small int, medium, numeric, day, time, data time, char, varchar, year. Aquí están todos los tipos de datos que soporta mi SQL. Ahora veamos un ejemplo de cómo se puede crear una tabla. Tenemos la tabla artículo. Por lo tanto, yo voy a escribir en mi blog, en mi Notepad++, mi create table artículo, paréntesis que abre. Tiene nombre varchar de 20. Coma, cantidad de tipo entero. Coma, estante de tipo char. Coma, precio de tipo float. Coma,
Fecha de ingreso de tipo day. Una vez que ya escribí el comando, lo puedo copiar y lo vamos a pegar. Me marcó un error. Es un error de sintaxis. Aquí me dice que el error de sintaxis venía todo bien hasta que encontró la palabra ingreso date. Puedo irme aquí al comando que viene el create table artículo y busco donde diga ingreso. Fecha, ingreso. Aquí sucedió el error. No se alcanza a ver por la resolución, ¿sí?, que tiene mi pantalla, pero lo que pasó es que yo le dejé un espacio en blanco a la fecha de ingreso. Para que sea más fácil encontrar los errores, en lugar de escribir el comando en un renglón, lo voy a escribir en columnas, es decir, en varios renglones. Esto me permitirá poder identificar más fácil si sucede un error. Miren, aquí en fecha de ingreso yo había dejado el espacio en blanco. Voy a copiar, voy a pegar el comando. Sigue teniendo el espacio en blanco, por lo tanto me va a marcar un error. Me dice error de sintaxis, algo pasó en ingreso. Si yo me voy, busco en esta parte, no está, no está, no está, no está, y aquí ya puedo encontrar el error. En mi SQL, como me puedo mover con las flechas de mi teclado hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, puedo moverme hacia arriba y buscar el comando. Este es el que está en una sola línea. Para encontrar el error tengo que moverme en todo, irlo buscando y ya hasta que lo encuentre, lo corrijo. Si yo me voy el que hice en columnas, reviso el primer apartado, no está aquí el error. Reviso el segundo, no está el error, flecha hacia abajo, no está aquí el error. Flecha hacia abajo, no está aquí el error. Flecha hacia abajo, ya encontré el error. Puede ser más fácil identificar los errores y corregirlos. Una vez que ya está, le podemos dar Enter. Y ya se generó mi tabla. Para poder consultar qué tablas tengo, hago uso de las palabras reservadas Show Tables. Show Tables. Show Tables. Me va a listar qué tablas tengo. Puedo documentar mi código utilizando menos menos. Son comentarios. Con menos menos, aquí en el Notepad Plus me los pone en verde y es un comentario. Lo copio, pegamos aquí y ya me muestra artículo. ¿Es la única tabla que tengo por el momento? Sí. Voy a moverme para buscar el Show Database.
Quiero ver si tengo otras bases de datos. Sí, sí tengo otras. Voy a utilizar Word. Me voy a cambiar de base de datos. Escribí mal. Voy a ver qué tablas tiene. Tiene City, Country y Country Language. Si quisiera ver qué tiene City, tengo que utilizar la palabra reservada describe seguido del nombre de la tabla. Describe me permite describir o ver qué campos tiene una tabla. Para mi ejemplo, vamos a ver que tiene City. Me lo muestra en una tabla, es estético, dice que tiene ID de tipo entero, name, char fijo de 35, country, char de 3, population es un entero. Puedo verlo en una tablita, se ve estético lo que tiene. Otro comando que me permite ver que tiene una tabla es el show create table. El show create table va a mostrar internamente cómo se generó mi tabla. Probamos. Y ya me muestra que internamente le puso el nombre de City, un ID de tipo entero, un name de tipo char, int, y ya me muestra más información. Me voy a regresar a papelería. Para regresarme a papelería hago use. Voy a darle un show tables. Tengo artículo. Voy a describir artículo. Si quiero ver internamente cómo se generó. Perdón. Artículo. Nombre, varchar, cantidad in, estante in, precio float, fecha de ingreso date. ¿Vale? Una abreviatura del describe es des. Este no se suele ocupar, ya que des también sirve para ordenar datos de manera descendente y puede generar confusión. Pero des es una palabra de describir y es una palabra reservada. Y es la abreviatura del describe. Se pueden borrar las tablas. Para borrar las tablas se hace uso de la palabra reservada, draw table, seguido de la tabla a borrar. Entonces le voy a dar aquí un draw table. Voy a borrar la tabla artículo. Si la quiero volver a generar, me muevo hasta donde esté el create. Aquí ya está mi create table. Con la flecha hacia abajo. Flecha hacia abajo. Observen cómo aquí está escribiendo el código. Este punto y coma no es parte de la estructura propiamente. Sirve para indicarle a mi SQL
que ya se puede ejecutar. Hasta que yo dé punto y coma, me va a estar abriendo para que pueda escribir todo lo que quiera del código. Una vez que le dé el punto y coma, se va a ejecutar el comando. Recuerden que si quiero borrar toda la base de datos, debo de darle un drop database, pero al darle un drop database se va a perder la base de datos, las tablas que tenga se van a perder. ¿Vale? Voy a ejecutar aquí un show database. Que me mueva con las flechas hacia arriba, hacia abajo. Que lo escriba, ya no aparece aquí papelería. O que venga a copiarlo de mi Notepad+. Ya no está, por lo tanto ya tampoco estaría su tabla. Ya no hay nada de información en relación a la papelería. Por el momento, sería todo.